Hola amigos y amigas de Cosio con Marge, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cortar y confeccionar este conjunto de bata y camisón. Para todos vosotros que estáis viendo el vídeo y no visteis el anterior donde se transformaban los patrones básicos, os dejo un enlace arriba en la parte superior de este vídeo o debajo en la caja de información para que pinchéis y podáis verlo primero. Y bueno, vamos a ver cuáles son los materiales necesarios para comenzar el proyecto. Lo primero, claro está, son los patrones para poder cortar nuestra tela. 2 metros de tela. Yo este trabajo lo he realizado en seda, pero puede ser en rayón, viscosa, raso satén o cualquier tejido suave y fresco, ya que van a ser prendas de lencería y es muy importante que nos sintamos cómodas a la hora de dormir. Cinta al bies, que tendréis que sacar de la misma tela que utilizaremos. Si no sabéis cómo realizarla, en este canal existen varios vídeos de cómo hacerla. Debajo de la publicación o vídeo también podréis encontrar el enlace para poder aprender a hacerla. Entretela de la que se pega. Hilos, tijeras, alfileres, agujas, cinta métrica, marcadores o greda para pasar señales y mucho cariño y entusiasmo para cometer nuestro trabajo. Así pues, vamos a comenzar a cortar. Lo primero, antes de cortar nuestras piezas o patrones, es que cortéis una tira de tela de 2 metros de largo por 11 centímetros de ancho, para pulir más tarde las vistas de la bata. Una vez cortada, ya sí que vamos a colocar nuestras piezas o patrones sobre la tela para cortarlas. Lo primero que vamos a cortar es la bata y para ello colocaremos el patrón sobre la tela doblada a la mitad, con el revés hacia afuera. El patrón está colocado al filo de la tela porque va a ser la pieza del delantero. Como yo he hecho solo un patrón, tanto para el delantero como para la espalda, cortaré primero siguiendo el patrón y dejando los márgenes de costura, dejando para lo último la parte frontal donde va la abertura y vistas para nuestra bata. Ahora señalizaremos la abertura de nuestra bata. Esa parte será la del cruce, donde va a ir cosida la tira que cortamos al principio y que nos va a servir de vista. Yo coloco el patrón por encima y señalizo para después unir con una línea al sesgo hasta el escote de la espalda. Después cortamos. Ahora le llega el turno a la espalda de la bata. Para ello tendremos la tela doblada sobre sí misma y el patrón colocado en el lomo de la tela, o sea, al lado opuesto a las orillas. Las partes de debajo de la manga son trozos que nos van a sobrar y que utilizaremos para hacer las cintas al bies, que más tarde usaremos para pulir tanto las sisas como el escote y que nos servirán también para las tiras u hombreras de nuestro camisón. Todas las piezas de nuestro proyecto llegan de 1 a 2 centímetros para los márgenes de costuras. El siguiente paso es cortar el delantero del camisón y para ahorrar tela doblaremos la tela sobre sí misma calculando para que el bajo del costado de nuestra pieza nos quede con 2 centímetros de margen. Observad que sobra tela en el lado derecho. Esa tela la vamos a aprovechar para cortar la pieza de la espalda, como luego veremos. Ahora daremos la vuelta a nuestra tela y doblaremos por la parte que nos ha sobrado. Tenemos que tener en cuenta cuando la doblemos para que cuando pongamos el patrón encima y cortemos no nos falte tela. Yo lo que hago es que la parte más estrecha del patrón, o sea la parte superior, coincida con esa parte que tiene menos tela y la parte inferior con la que tiene más. Y una vez colocada la pieza, cortaremos.
Y ahora montaremos nuestra bata. Para ello sujetaremos por la parte de los hombros haciendo coincidir revés con revés del delantero y espalda con alfileres. Os preguntaréis el porqué de esta forma y no derecho con derecho. Pues bien, yo voy a coser todo el proyecto con costura francesa. Al ser una tela de seda, resbalaba muchísimo y he tenido que hilvanar en todo el proceso antes de coser. Si la tela deshilacha mucho, aconsejo antes de comenzar a montar que sobriléis o remalléis, dependiendo de la máquina que tengáis. Como ya os dije anteriormente, este proyecto va a llevar las costuras cosidas con costura francesa. La costura francesa es una costura doble, que se comienza cosiendo por el derecho y se termina embutiendo el pespunte del derecho y cosiendo por el revés. Es una costura que es idónea para tejidos finos y delicados y les aporta una resistencia y un acabado o rematado que la costura tradicional no les da a las prendas. Así pues, aquí veis el ejemplo en un trocito de tela que yo he hecho para mostraros. Yo ya tengo hilvanados los costados del camisón por la parte del derecho, como podéis ver, y para ello he encarado el revés del delantero con el de la espalda. Con la bata haremos lo mismo. Yo el primer pespunte lo he hecho con la máquina overlock, y así de un paso he rematado y recortado los hilos que se deshilachan. Pero las que no tengáis esta máquina deberéis hacer un pespunte lo más al borde posible de la tela, y puede que incluso después tengáis que recortar, ya que una vez embutido la primera costura, en la segunda no se vea ningún hilito o desperfecto. Una vez cosida la primera costura, yo lo hice con la overlock, vamos a hacer la segunda costura. Y para ello embutiremos hacia adentro por el revés la costura antes hecha y sujetaremos con alfileres e hilvanaremos después si es necesario y coseremos ya con nuestra máquina de coser recta con cuidado de que el borde de la otra costura quede por dentro y que no se vea luego por el derecho cuando demos la vuelta. Bueno, pues ya veis cómo queda nuestro camisón con la costura francesa, totalmente pulido. No se ve ningún hilo ni por el derecho ni por el revés. Esta costura la tenéis que hacer tanto en el camisón como en la bata. Ahora vamos a rematar los bajos del camisón y de la bata, y para ello daremos la vuelta 2 veces como veis que yo hago, y sujetaréis con alfileres e hilvanaréis para más tarde coser a máquina con puntada recta. Mirad que aquí se ve la tira que cortamos al principio sobre nuestra bata ya montada. Es para que veáis cómo va a ir. Si os habéis fijado, y si no, podéis dar marcha atrás, la tira que mide 2 metros de largo por 11 centímetros de ancho es más larga que la bata, pero no importa, porque luego cuando esté cosida y vayamos a rematar, cortaremos el excedente. De esta manera no nos va a quedar nunca corta, mida lo que mida nuestra bata. Bueno, aquí veis la tira cortada de cerca y vuelvo a insistir en que la cortéis antes de cortar nuestras piezas para el camisón y la bata, para que de esta forma la tira salga entera y os sea más fácil también el calcular la tela, ya que con 2 metros de tela tendréis suficiente para la bata y el camisón. Una vez cortada, poner entre tela de la que se pega por el revés. Para colocar la tira hallaremos la mitad y marcaremos con un alfiler. Con la parte del escote de espalda haremos igual, hallaremos el centro y marcaremos. Haremos coincidir los centros e iremos sujetando con alfileres, desde el centro hasta los extremos, tanto de un lado como de otro. Y sujetaremos con un hilván si fuera necesario. Y después de sujetar la tira o vista, pasaremos a coser a máquina.
Una vez cosida la vista desde un extremo del delantero hasta el otro, pasando por el escote de la espalda, tenemos que doblar para pulir y dejaremos la misma distancia sin coser como el margen de costura que hemos dado, para cuando demos la vuelta podamos meter hacia adentro y quede totalmente pulido. Una vez hilvanado, como veis, coseremos a máquina siguiendo la línea del hilván, que coincide con el bajo de nuestra bata, tanto en un extremo como en el otro. Una vez cosidos los dos extremos de las vistas a máquina, coincidiendo con el bajo de la bata y antes de dar la vuelta para pulir, yo recorto con las tijeras el sobrante. Podéis dar un pequeño corte en bisel, coincidiendo con el esquinazo para facilitar el dar la vuelta. Una vez dada la vuelta a los esquinazos, pasamos a pulir y para ello meteremos hacia adentro las vistas como veis que hago yo. Sujetáis con alfileres e hilvanáis si procede, antes de coser a máquina. Una vez cosidas las vistas de la bata, ya la hemos terminado, y así es como se ve del derecho y del revés. Más tarde os enseñaré sobre el maniquí cómo se ve una vez puesta. Y ahora ya vamos a pasar a terminar el camisón. Ahora vamos a pulir las sisas de nuestro camisón, y lo haremos con la cinta al bies que habremos hecho con los excedentes de nuestra tela. Para ello fijaremos con alfileres nuestra cinta al bies al borde de la sisa, colocando derecho contra derecho. Una vez fija nuestra cinta a las dos sisas, pasaremos a coser a máquina. Una vez tenemos el bies cosido a las sisas, doblamos dos veces hacia adentro y sujetamos con alfileres e hilvanamos para después coser a máquina siguiendo el borde del bies. Cuando ya tenemos nuestras sisas pulidas con el bies, pasamos a pulir tanto el escote delantero como el de la espalda y aprovechamos a la vez para hacer las tiras de las sombreras. Para ello comenzamos desde el centro del escote delantero y vamos fijando con alfileres primero desde el centro hacia la derecha y después desde el centro hacia la izquierda. Una vez sujeto el bies al delantero con un hilván, yo mido desde donde he terminado el hilván 20 centímetros que le voy a dar de hombrera o tirante a nuestro camisón y señalo con un alfiler. A partir de esa medida voy a comenzar a pulir el escote de espalda hasta llegar a la mitad del escote que tengo señalado con un alfiler también. Así seguimos sujetando con alfileres como hicimos en el escote delantero. De la misma forma hacemos con el otro extremo. Cuando lleguemos al centro del escote de espalda, en el mismo punto donde terminamos el otro extremo, vamos a doblar la cinta formando un ángulo recto, para de esa forma rematar la terminación del bies. Y sujetamos el otro extremo por encima del doblez con un alfiler. Una vez fijado, pasamos a coser al borde con nuestra máquina.
El siguiente paso, una vez cosido el bies, es recortar la cinta que doblamos hacia arriba y después terminar de pulir el escote. Para ello doblaremos la cinta al bies hacia adentro y sujetaremos con alfileres para después coser. Una vez tengamos la cinta al bies sujeta a los escotes y lleguemos a las partes que corresponden con las tiras de la hombrera, doblaremos los bordes hacia adentro y sujetaremos también con los alfileres hasta llegar a la otra parte del escote, en el cual procederemos como al principio. De esta forma puliremos a la vez escote y cintas de las sombreras. Una vez sujetos, coseremos al borde con nuestra máquina de coser. Yo recomiendo, una vez sujeto con alfileres, tanto el bies como las sombreras, que paséis un hilván. Y bueno, ya tenemos nuestro trabajo terminado, y así se ven tanto el escote delantero como el de espalda pulidos, y las tiras de las sombreras cosidas al borde. Ahora ya solo falta enseñaros nuestra bata y camisón sobre el maniquí. Y así se ve nuestro camisón visto por delante, así visto por detrás. Y así se ve nuestra bata. Espero que mi trabajo haya sido de vuestro agrado. Si os ha gustado, dejad manita arriba. Si aún no os habéis suscrito, aprovechad y hacerlo. No os olvidéis de que la campanita esté activada para que cada vez que comparto un trabajo nuevo os llegue la notificación. Y ya sin más, un besito para todas y todos y chao chao. Hasta el próximo tutorial.